Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos hoy, pues, nuestra mesa redonda de resumen de los Juegos Panamericanos. La destacada actuación de Cuba en estos Juegos Panamericanos, que sin duda, pues, merecen un análisis y también una valoración a la altura de lo acontecido en Santiago de Chile. Después de un año intenso, después también de muchas dificultades y contratiempos en la preparación de la delegación cubana, pues se logró sobrepasar el pronóstico que se había hecho previamente y Cuba dejó una actuación destacada en estos Juegos. Quinto lugar, 30 medallas de oro, 69 en total, y de eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. ¿Cuáles son los mejores momentos? ¿Cuáles son las deudas que nos quedan de estos Juegos Panamericanos? ¿Cómo miramos hacia París 2024? Pues eso lo estaremos haciendo en nuestra mesa redonda, que estaré compartiendo con mis invitados de esta tarde, el doctor Noa de la Dirección de Alto Rendimiento de nuestro organismo deportivo, mi colega Angélica Arce Montero, periodista de nuestro equipo de Ideas Multimedia, que acaba de llegar de Chile, y también mis colegas Duani y Arián, que ya nos acompañaron en el análisis intermedio de estos Juegos y hoy regresan con nosotros para hacer valoraciones finales a menos de 48 horas de terminados los Juegos. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de esta tarde. Aquí está la primera medalla de oro para Cuba. Vengo de donde el sol calienta la... Va llegando la medalla de oro, viene Cuba por el oro, Cuba para la medalla de oro. El bote cubano va a entrar Cuba. Medalla de oro. Donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Medalla de oro para Yuriaki Torreblanca. Traigo mi religión y mi esperanza. Medalla de oro para Cuba. Mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas. Hay otra medalla de oro para Cuba. Se tiene tu alma. Es el campeón panamericano José Ramón Pelier. Cubano soy de pura cepa y mis raíces. Hay medalla de oro para Cuba. Han ganado los muchachos en el doble mixto. Y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol por el medio, el bombazo que le suelta Mazó. Tierra donde nací, donde viviré. Bueno, algunos de los memorables momentos para Cuba en estos Juegos Panamericanos. Con ella comenzamos, con esos momentos comenzamos esta mesa redonda de hoy, que pretende acercarse a los acontecimientos, pero también pues trazar algunas de las luces que nos llevarán a análisis más profundos después de estos resultados de los Juegos Panamericanos. Pero me gustaría comenzar pues hablando con el doctor Héctor Noa Cuadros, metodólogo de la Dirección de Alto Rendimiento de la Dirección General de Alto Rendimiento de nuestro organismo deportivo. Noa, apenas 48 horas, no hay mucho tiempo para haber hecho un análisis a profundidad, pero sí, por supuesto, que el organismo deportivo ya tiene sus primeros esbozos de análisis de lo que han sido estos Juegos Panamericanos. ¿Cómo ustedes lo valoran en lo deportivo, en la disciplina, en la entrega de la delegación, en el resultado integral de esta presencia en los Juegos Panamericanos? Sí, Randy, muchas gracias, buenas noches y primero que todo un saludo del sistema deportivo cubano para toda la teleaudiencia y los radioyentes que nos siguen en esta nueva emisión del programa La Mesa Redonda. Bueno, la delegación cubana que nos representó en estos 19º Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ha arribado a la patria victoriosa
con júbilo, con alegría, por la satisfacción del deber cumplido. Se cumplió con el compromiso trazado en el abanderamiento previo a la partida hacia Santiago de Chile. Se considera que es una actuación que ha estado a la altura de las posibilidades que tenía nuestra delegación y que incluso se superaron los pronósticos que ya habíamos estado evaluando acá el día 25, apenas en la tercera jornada de competiciones. Íbamos por un pronóstico entre 18 y 22 y se alcanzan 30 títulos. Y esos 30 títulos pues ha significado el aporte, la consagración de los atletas, pero también como portavoz de la delegación se me ha encargado de hacer un reconocimiento y un agradecimiento a muchas entidades, organismos que participaron en la preparación y sobre todo en la recta final de la preparación, como usted decía, matizada por muchas dificultades, por muchas limitaciones y carencias, pero que pudieron sopesarse con el trabajo mancomunado de muchas instituciones, un trabajo en equipo integrado, permitió que se lograran los propósitos fundamentales, los objetivos de la preparación y que nuestros atletas llegaran con un nivel de preparación adecuado para enfrentar esos compromisos competitivos. Se agradece en sentido general al pueblo de Cuba, dígase los familiares, amigos, los vecinos, profesores de los estudiantes, de los atletas, compañeros de estudio, que permanentemente estuvieron a través de las redes sociales, a través de mensajes, de llamadas telefónicas, dando aliento, dándole impulso anímico y moral a esa delegación y sobre todo a los atletas, que son los protagonistas principales de esta gran hazaña deportiva. A la dirección del país, particularmente al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, que en persona estuvo llamando, en contacto con los atletas, con entrenadores, dando apoyo, lo que sirvió de mucha motivación y también de compromiso para enfrentar cada una de las jornadas competitivas. Hay aquí en la patria también muchas instituciones que dieron un gran apoyo desde la parte médica y desde la logística y los recursos que se requieren para lograr una preparación integral. Pero no puede dejarse de mencionar también al pueblo chileno. Según se nos mencionaba, en todo momento el pueblo chileno nos dio muestra de solidaridad, de simpatía por los deportistas cubanos. Angélica nos puede constatar eso después, ¿eh? En las gradas, en los estadios, en las calles, en los encuentros que se sostuvieron con el pueblo chileno, siempre dieron muestra de una gran simpatía por los deportistas cubanos. Los grupos de solidaridad estuvieron apoyando permanentemente en los escenarios competitivos y la misión diplomática de Cuba en Chile, con días de antelación previo a la llegada de la delegación cubana, estuvieron preparando las condiciones para que la estancia de nuestra delegación fuera agradable, fuera positiva. Y bueno, todo eso ha contribuido a que se haya obtenido este resultado. Un resultado que transita por el esfuerzo, la dedicación de entrenadores, de médicos, de especialistas, metodólogos, entrenadores, pero que bueno, los protagonistas principales son los atletas que supieron sobreponerse a esas dificultades. De los 69 títulos que se obtuvieron, bueno, hay 9 deportes que, como saben, tuvieron el aporte fundamental. Hay 9 deportes que aportaron 59 medallas, de ellos 30 títulos. Y ahí destaca fundamentalmente la labor de las luchas. Bueno, las luchas tienen un resultado sobresaliente
que era uno de los deportes que se esperaba fuera de los de vanguardia. Se en esta esperaba, delegación. pero superaron con creces los pronósticos precompetencia. Y demuestran toda su tradición triunfadora, su tradición exitosa en estos juegos y aportan al medallero 8 medallas de oro. Es realmente significativo, relevante esa actuación, pero después el atletismo con 7 medallas de oro, el judo con 6 medallas de oro, y bueno, después siguieron el tenis de mesa, el canotaje con 2 cada uno, y así el boxeo con 2, el tiro, ¿verdad? Algunos por encima pesa, de lo pronosticado, otros se quedaron ligeramente por debajo como el boxeo, pero creo que ahí, como se esperaba, los deportes de combate, sobre todo el peso de la delegación. Por ahí está el profesor Manso, el doctor Manso, lo invitamos, porque lo del judo sin duda fue una actuación relevante. Y de eso vamos a hablar, de las interioridades, de cómo llegó el judo a estos juegos panamericanos. Pero sin duda, en los deportes de combate sigue estando la fuerza principal de Cuba. Sigue estando la fuerza. Aunque hay cosas tremendas como lo del tenis de mesa, ¿no? Y bueno, el levantamiento de pesas, recordemos que fue de los primeros que nos dio con Arley Calderón la medalla de oro, y logra una medalla de cada color y supera la actuación que tuvo en Lima. Pero bueno, después hay 7 deportes más que también aportaron medallas, aportaron 10 medallas, y esas 10 medallas unidos a las 59 del primer grupo, pues bueno, fueron las 69 medallas. De hecho, estaba viendo estadísticas hoy que indicaban que por medalla Cuba era el país que más medallas obtenía por millón de habitantes. Eso sigue siendo pues un resultado sin duda relevante en estas condiciones. Hablábamos antes de los Juegos, el esfuerzo extraordinario que tuvieron que hacer las autoridades deportivas, los centros de entrenamiento, el Cerro Pelado, el Córdoba Cardín, para asegurar los alimentos, la preparación, las condiciones de descanso de los atletas en situaciones bastante difíciles, la que estamos viviendo en general en el país, que tenemos que enfrentarlo todos los días de una manera creadora. Y bueno, hay que reconocer también a esos que estaban ahí, que están detrás de las medallas que se obtuvieron en estos Juegos Panamericanos. Así es, y vale destacar también que esto se consigue con la participación en solamente 225 pruebas de las 425 que fueron convocadas, lo que te demuestra que prácticamente con la mitad de la prueba logramos ese número, lo que evidencia una eficiencia alta. Tuvimos cerca del 60% de efectividad, lo que es alto para este tipo de competencia. Ahora, contrario a los eventos antaño, Noah, cuando prácticamente arrasábamos en los deportes colectivos, esta vez nos fuimos casi en blanco. Y eso creo que es la gran deuda de esta delegación deportiva, del movimiento deportivo cubano en este minuto, ¿no? Los deportes colectivos no pudieron aportar lo que se esperaba. Muchos deportes colectivos no tenían, excepto el béisbol, que tenía compromiso del oro, no tenían pronóstico de oro, de medalla. Algunos iban por el cuarto, por el quinto, por medallas de plata, pero bueno, los deportes colectivos tienen una complejidad, Randy, no solamente en su aspecto estructural y funcional, sino también en lo estratégico, en lo táctico. Se requiere para un rendimiento colectivo hacer un trabajo de preparación de equipo que no tuvieron. Hay muchos atletas que llegaron, jugadores que llegaron directamente a Santiago para integrarse, incorporarse a los equipos. Y bueno, ya esto llevará sus análisis. Como usted decía, han transcurrido solamente 48 horas desde que concluyeron los juegos, y sí creemos que tendremos que hacer análisis, valoraciones, ponerle pensamiento, inteligencia y buscar nuevas fórmulas. Se ha constatado que lo que estamos haciendo hasta ahora no es suficiente, y tendremos que, desde la ciencia, desde un análisis estratégico, ir a la búsqueda de nuevas variantes alternativas que nos conlleven a mejores resultados. Aquí hay que resaltar que en ese aporte de medallas, el 55.8% de las medallas la aportaron
atletas que son noveles, que son jóvenes talentos, que fueron por primera vez a Panamericanos. Debutaron estos Juegos y van por primera vez a unos Juegos Panamericanos, lo que enaltece el trabajo de esos jóvenes, pero además da una visión del trabajo perspectivo a largo plazo y de las posibilidades que tenemos, las potencialidades para los nuevos ciclos olímpicos que están por delante. Bueno, hay muchachos esos que los vimos debutar en los Juegos Panamericanos Juveniles en Colombia y ahora incluso algunos tuvieron que asumir por adelantado, porque las primeras figuras de esas divisiones o de esas pruebas o se fueron o no están o la causa que haya sido y tuvieron que asumir ese reto. Y muchos de esos jóvenes llegaron a medalla, muchos de esos jóvenes fueron figuras en estos Juegos Panamericanos. Y si destacamos a esos jóvenes, también tenemos que destacar a las mujeres. De los 30 títulos hay 13 que fueron logrados por féminas, lo que demuestra el empoderamiento de las mujeres en nuestro deporte y que también las mujeres aportan al medallero, sin contar las de otros colores que también incorporaron. Incluso algunas deportistas que doblaron, obtuvieron más. Un ejemplo, ¿verdad? Con los 100 metros, con el relevo, los 200 y el relevo. Después la plata en el 200. Y aquí hay que destacar también una particularidad, y es que los entrenadores cubanos que están trabajando en otros países, algunos contratados por Cuba Deportes y otros por sus medios, por su cuenta, pues fueron 91 de 21 países, representando 21 países. De ellos, 88 entrenadores que obtuvieron 59 medallas, de ellas 15 de oro. Eso es algo que también matiza la participación de Cuba en estos Juegos. Y que es parte de ese contexto que nos enfrentamos hoy. Es parte de ese contexto. Y 14 atletas compitieron por 7 países. De ellos, 2 obtuvieron medalla de oro. ¿Verdad? O sea que ya el contexto ha cambiado. No es el mismo de antes, en que nosotros podíamos arrasar en algunos deportes. Y ya producto de la propia comercialización del deporte, las empresas ponen mucho dinero en función del deporte, se cambian las infraestructuras, se logran la tecnología de punta, el aporte de la ciencia, la inversión en la ciencia, y todo eso cambia, por supuesto, la correlación de fuerzas. Y ya el rendimiento deportivo no depende solo del talento de los atletas, de la entrega, del trabajo de los entrenadores, sino que también del apoyo de la ciencia, de la tecnología, para incrementar esos rendimientos deportivos. Y evidentemente nosotros, producto de nuestra situación económica, no podemos acceder a esa tecnología de punta. Ese es uno de los hándicaps, por supuesto también influye alimentación, todo lo que eso lleva detrás a la hora de una preparación de este tipo, y también pues los escenarios, porque nos decía el presidente del INDER, bueno, Chile preparó infraestructuras tremendas para estos Juegos. Ahora viene Colombia y eso será un desafío de cara a los próximos Juegos Panamericanos. Esta vez por uno nos llevamos la quinta posición, habrá que ver qué pasa ya en los Juegos de Barranquilla. Pero veremos qué dicen nuestros colegas, vamos a hacer un alto y escuchemos las opiniones de nuestros periodistas invitados. Gracias, Noah.
Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. 4 veces campeón panamericano, Julio César La Cruz. Me dice Cuba. La bandera cubana por el estadio. Chirrin, chirrin. Cuba arrasa, barre y se va a la final. Tienes que haber vivido en Cuba para saber de verdad lo que es sentirse cubano. Viene Cuba, va buscando medalla de oro y entra. ¡Hay medalla de oro! Para saber de verdad lo que es sentirse cubano. Para que te llene la bomba, hermano. Tienes que haber vivido. Iván Silva es el campeón panamericano. Maravilla por su tierra. Bueno, estaba tomando agua. Juegos Panamericanos, sin duda una actuación relevante la de Cuba, y quiero escuchar la opinión de mis colegas que saben mucho más que yo y que se dedican a los temas del deporte. Angélica Arce Montero tuvo la posibilidad de acompañar a la delegación cubana como enviada especial de Idea Multimedia. Se hablaba, Angélica, me gustaría empezar por eso, ¿no?, del ambiente que encontró la delegación cubana en Chile. Fue así como dice el profe, que había apoyo a Cuba ahí en las gradas de las instalaciones deportivas chilenas. ¿Cómo viste el ambiente dentro de la delegación cubana, la manera en que se enfrentó el desafío de estos Juegos Panamericanos? Bueno, así mismo, como decía Héctor Noa, desde nuestra llegada ya veíamos en el aeropuerto cómo estaban los grupos de solidaridad, gritaban Cuba, Cuba en varias instalaciones. Puedo decirte que los chilenos tenían gran simpatía por los atletas cubanos, a no ser que estuviese compitiendo, por ejemplo, con un chileno, pero se veía en las instalaciones deportivas siempre el apoyo. De manera calurosa fue ese recibimiento desde que llegamos, y vivimos un clima bastante cordial durante todos estos días. Ahora, yo quería referirme específicamente a cómo estuvieron también la organización de los Juegos. Bueno, Santiago de Chile, una ciudad con alrededor de 7 millones de habitantes, y quiero decir que casi todos estaban imbricados en que salieran bien los Juegos. Me llamó muchísimo la atención la función de los voluntarios, y no eran cualquiera voluntarios, se hizo incluso un proceso de selección de 34.000 inscritos. Por ejemplo, te puedo decir que fueron seleccionados 10.000, y tú podías confiar, cada vez que llegabas a una instalación, por ejemplo, te decían, yo pude conversar con una muchacha que se llamaba Milena Villamontes, y decían, bueno, la muchacha de azul sabe toda la información, pero incluso habían personas adultas mayores, el 23%, el 56% mujeres, y también incluso personas con discapacidad estuvieron presentes en los Juegos. Recuerdo que compartí con una de ellas en el centro de entrenamientos de contacto. Creo que desde el punto de vista de organización todo fue muy caluroso. Para ellos fue un desafío, ¿no?, los primeros Juegos Panamericanos para Chile, era un orgullo también, ¿no? Y es la segunda fiesta multideportiva más importante después de ese campeonato mundial de fútbol que habían acogido en el año 1962. Incluso sus instalaciones, por muchos glorias del deporte como Javier Sotomayor, Mijaín López, Sergei Burka, dijeron que las instalaciones de Chile están en perfectas condiciones para acoger próximamente unos Juegos Olímpicos, y ahí ellos se fueron preparando, sobre todo porque hicieron varias instalaciones alrededor del Parque Estadio Nacional. Las unieron en un área. Las unieron porque estaba su Estadio Nacional fundado en el año 1938, y así hicieron todo un andamiaje. Pero además la Villa Olímpica se hizo especialmente para los Juegos. Fue inaugurada en septiembre por el presidente Gabriel Boric. Quiero decirte que hablé con los atletas y la Villa Olímpica estaba en perfectas condiciones, 17 edificios bastante extensos, se podía entrenar. Y respecto a lo que me preguntabas también sobre la delegación, cada vez que uno hablaba con los atletas en las entrevistas decían, vamos por más. Lo del judo fue increíble.
transmitidas por el propio Rafael Manso, que luego dirá, el pronóstico era de 3 oros, pero ellos decían cualquier cosa puede pasar, y esto lo vimos, por ejemplo, con Idelines Gómez, una muchacha de solamente 21 años, de las que guantanamera. vimos hace poco en los Juegos Panamericanos juveniles. Ajá, y es muy elocuente su respuesta y te das cuenta del compromiso que tenían los atletas. Fue esencialmente organizado los Juegos. Yo me quería referir también en cuanto a esto, a la función del metro que hizo, porque el metro trasladó prácticamente a la prensa. Habían ómnibus, pero como se demoraba un poco quizás el sistema de transportación, muchos de los periodistas fueron, pero las personas también que iban a ver los Juegos fueron al metro de Santiago de Chile, que es el más moderno de América Latina, el segundo en extensión, y contaba la historia de Chile. Es muy, por ejemplo, ellos, el pase era una tarjeta BIC, no podía ser por pago en efectivo, eso, o sea, todo el mundo lo conocía. Pero es muy interesante ese metro de Santiago, y Santiago en el metro es algo más que un transporte, un sistema de transporte, sino que es prácticamente una tradición, porque los chilenos, como dice uno, viven a base de metro. La digitalización en metro. Ahora, las personas iban totalmente a ver al estadio, también a ver las instalaciones en los metros. Angélica, de las competencias a las que fuiste, porque en una cobertura a veces uno ve más de aquí que lo que ustedes pueden ver allí, porque están dependientes de transporte, del metro, de lo que sea, para llegar a los lugares. De las que pudiste asistir, de las actuaciones cubanas, ¿cuál fue la que más te impresionó, la que más recoges como vivencia, o las que más recoges como vivencia de estos Juegos? Bueno, hay unas cuantas. Yo diría que esa final del por equipos entre Cuba y Brasil fue totalmente electrizante en el judo. Dieron el extra todas nuestras judocas. Brasil, que había sido un equipo que había superado a nuestros judocas en anteriores certámenes, eso lo tenían como, o sea, esa espinita lo tuvieron clavada, y yo me imagino, y fueron convincentes en todos los combates. Por ejemplo, esta muchacha Idelines Gómez siempre ganó por hipón, una muchacha que sabe guerrear, a veces le marcaban chidos, pero ya iba después ella con el hipón y salía victoriosa. Bueno, qué decir de judo, ya lo habíamos destacado, 6 oros, pero creo que también el atletismo, esa carrera de Unis Ladies de la Caridad fue impresionante. El relevo de 4%, yo creo que es la potencia de las mujeres visto en el Estadio Nacional, a mí me encantó, igual que como mismo fue el 4x400. Pero bueno, hay muchísimas experiencias. Yo quería hablar también de Luis Gustavo Cañabate, que al final no tuvo el podio, o sea, no llegó al podio en el trampolín, pero lo que pasó a ese muchacho, esa difícil temporada que atravesó después de un grave accidente, y con solo 10 meses de recuperación pudo llegar al alto rendimiento y estar en finales, para mí es digno de aplaudir. Y hay también otros momentos que quizás no llegaron a podio, pero el llanto de Ariadne Inver, por ejemplo, cuando ella pierde ese primer combate, nos impresionó todos. También la vergüenza deportiva de Laina Pérez cuando no pudo reeditar esa corona de Lima 2019, por supuesto que me impresionó muchísimo, además de otros resultados, ese primer oro de Arlen Calderón. Bueno, digamos, en las pesas. Son muchas historias, y muchas veces incluso que no llegan a medallas. Las historias conocidas son las de las medallas, las que no llegan a medallas casi nunca se conocen, pero nuestros reporteros se encargaron también de contarlos, lo de Falcón Jr., medio hipotenso ya en la competencia para llegar hasta el final, la de Cristian, el muchacho de Fronteni, ahí con, eso te iba a decir, prácticamente lo recogieron en silla de ruedas. Hubo que llevárselo, o otros ejemplos de deportistas que se entregaron hasta el final. Duani, si fueras a hacer una valoración del resultado, ¿qué cosa destacarías? ¿Con qué satisfacciones te quedas? Randy, saludos para ti, para los amigos televidentes y radiovidentes. Hay que resaltar la labor de 4 deportes. Ya se habló aquí de judo, del atletismo, pero hay que hablar de la lucha y del tenis de mesa, la lucha con 8 títulos, pero además la lucha femenina que por primera vez en la historia gana su modalidad en unos Juegos Panamericanos. 2 de oro. 2 de oro, e igualó la cosecha histórica de esta especialidad, que era justamente 2 medallas de oro. Yo creo que hay que ponderar el trabajo de Filiberto Delgado, un excelente entrenador, y de todo el equipo que lo asesora con las muchachas. Hay que hablar de la lucha greco con esos 4 títulos esperados, pero no por esperados menos significativos. Las 2 coronas de los más experimentados libristas, Yurieski y Torreblanca, y en este caso Alejandro Calabaza Valdés, pero sobre todo que la lucha con 18 competidores tuvo 16 medallas. O sea, solo 2 luchadores no obtuvieron presea.
es una labor para enmarcar y es un deporte que nuevamente pide a gritos que tenga una ruta crítica bien trazada y planificada rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. De ruta crítica de los Juegos vamos a hablar un poquito al final, ¿no? Para que también ustedes den sus opiniones. Pero el tema, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el tenis de mesa. Yo quería referirme al tenis de mesa. Estaba pensando en que se hablaban de retiro, su principal figura, ante los Juegos Centroamericanos y termina ganando Juegos Centroamericanos y ganando Juegos Panamericanos. Y con 2 medallas, una medalla de oro y una de plata. Pero lo del tenis de mesa es impresionante. Porque el tenis de mesa por primera vez gana 2 coronas en unos Juegos Panamericanos. No se ha alcanzado un título desde Indianápolis 1987. 36 años sin una corona. Pero no se llegaba a una final panamericana desde Mar del Plata 1995. Es algo para enmarcar. Por primera vez un jugador llega en una prueba individual a una final. Andy. En este caso Andy Pereira, bueno, frente a un extraclase como el brasileño Hugo Calderano, que es el número 4 del ranking mundial. Pero además Jorge Moisés y Daniela consiguen su segundo boleto olímpico consecutivo entre los 6 de esta delegación. Hay que resaltar que además de estos 2 boletos del tenis, 3 del boxeo y uno muy meritorio del pentatlón moderno con el 4º lugar de Marco Antonio Rojas. Y sobre todo, algo que no se habla mucho, el tenis de mesa de Cuba estuvo ganando el deporte por países hasta la última prueba, que Brasil venció a Estados Unidos en el por equipo masculino con Calderano y compañía. Si Estados Unidos le logra arrebatar ese triunfo en la última disciplina del tenis de mesa a Brasil, entonces Cuba hubiera ganado los Juegos Panamericanos en el tenis de mesa. Una sorpresa mayúscula. Y hay que hablar del trabajo de Bárbaro Oliva al frente de la Federación Cubana y como comisionado nacional, una federación que mantiene un trabajo muy eficiente en todos los frentes, porque a veces vemos únicamente el tema competitivo, pero es una federación que se preocupa mucho por la comunicación, por el intercambio con la prensa, por la atención a los atletas, y además llegaron a Chile con tiempo suficiente. Han rescatado competencias para Cuba, que se había perdido un poco las competencias del área en el tenis de mesa para Cuba, han rescatado escenarios para que esos muchachos se desarrollen. Yo decía, me sorprendió Andy Pereira ante los centroamericanos diciendo, no, ya esta es mi tipo de competencia, vine porque me convencieron, quiero retirarme, y termina discutiendo el oro de los panamericanos, gana centroamericano, y creo que por lo menos le da vitamina, ¿no? Y Andy que ganó el 3er oro en los centroamericanos contra Puerto Rico, que le dio el título a Cuba en el tenis de mesa de los centroamericanos. Y hay que alabar también el tenis de mesa, el trabajo con la ciencia. Bárbaro le da una entrevista al colega Hernández Lugán, donde abordaba el tema del metabolismo de los atletas, que se dieron cuenta en la sede de competencia antes de iniciar que el metabolismo no era el correcto. Bueno, cómo la ciencia se puso en función para que los atletas de Cuba mejoraran en este sentido, y allí se vieron los resultados. Yo creo que estos 2 deportes, además del judo y del atletismo, son para enmarcar. Sabor amargo, bueno, las disciplinas colectivas que se quedaron a deber. Únicamente la medalla de plata del voleibol de playa, que para muchos no es un deporte colectivo y es nombrado deporte no individual. Esto es un tema bastante polémico. Sí, polémico. Y en el caso del voleibol se espera. Las muchachas decepcionantes no ganaron ni un set, terminaron en último lugar. Los hombres que no pudieron en la discusión del bronce contra Colombia, que también se esperaba una presea. Y bueno, el béisbol que siempre nos deja con ese sabor amargo cuando no hay un buen resultado en eventos internacionales, al margen de las restantes disciplinas colectivas que no tuvieron una buena actuación en estos juegos. Hay que decirlo así, y esperemos que se trabaje en pos de mejorar estos deportes, que aunque solo aportan una medalla, son todo un espectáculo en unos juegos múltiples. Claro, se esperaba más del voleibol, se esperaba más, por supuesto, de la pelota, se esperaba más del balonmano, y creo que hay también, bueno, lo decía Noah, en los análisis que habrá que hacer, antes se podía pensar en la preparación a largo plazo de esos equipos. Ya no. Hay contrataciones, por lo tanto hay que cambiar la técnica, hay que cambiar los métodos para poder obtener resultados sin la misma preparación de antaño, porque vienen directo a competencia. En el mundo de hoy eso pasa mucho, y en la mayoría de los escenarios deportivos, los equipos colectivos de otros países van directo a competencia, no pasan por largas jornadas de preparación. Bueno, hay que pensar también hacia Cuba cómo lo vamos a hacer, porque de hecho la dinámica hacia el futuro va a ser esa, para todos los deportes colectivos en su mayoría. Y eso cambiará también la dinámica y la manera en que tendrán que enfrentar a estos técnicos. Eso se lo dejo al organismo, pero creo que es parte también de las realidades que tendremos que enfrentar hacia el futuro. Arián, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión del resultado? Primero saludarte a ti, por supuesto, todos los que están con nosotros, a televidentes, radioyentes. Me voy a quedar con 2 palabras que has dicho en las intervenciones: dinámica y contexto. Voy a irme por esos caminos. ¿Por qué?
porque evidentemente ya lo comentabas, el tema de los deportes colectivos es un sabor que para la afición cubana, yo creo que revisando solo este siglo XXI era difícil pensar que en unos Juegos Múltiples Cuba no tuviese al menos una medalla en algún deporte colectivo. Al menos en uno, en este siglo XXI. No nos vamos a ir a décadas atrás. Entonces, repetimos, las dinámicas tienen que cambiar por esto, porque a partir del año 2013 comienzan las contrataciones y son precisamente los deportes colectivos los que más acaparan este tipo de posibilidades de tener desarrollo individual, de que los atletas tengan ese desarrollo individual, pero está faltando que lo puedan llevar al colectivo. Hacer el teamwork. Hacer el teamwork. Que es verdad, no va a ser algo importante, las conformaciones de los equipos, algunos llegaron prácticamente en la competencia, todo eso dificulta el trabajo para el entrenador, es una realidad. Pero entonces también hay que actualizar no solamente las dinámicas y los modelos de entrenamiento, sino también que los propios entrenadores puedan actualizarse día a día con esas figuras, qué está ocurriendo con ellos, qué ocurre con ellos en sus respectivos clubes, en sus respectivas competiciones, porque ya no podemos tener el alegato de que tienen falta de roce internacional. Los deportes colectivos, en su mayoría, por lo menos estos atletas que tienen la base fundamental de los equipos, tienen roce internacional. Tienen roce internacional y además roce internacional, digamos, Duanis hablaba del voleibol, de altura. Roce internacional de altura, de primer nivel. Y yo creo que esto realmente es uno de los puntos más preocupantes. Por supuesto que nos sentimos decepcionados, pero entonces hay que lanzar la mirada, y voy con la palabra contexto, a otros deportes, porque ustedes hablaban de que es verdad que la historia la escriben solo los vencedores, lamentablemente, pero no se ha hablado prácticamente de las 2 medallas de plata del karate. Baurelis Torres, Brian Díaz, que silenciosamente aportaron 2 medallas de plata a la delegación cubana. Y repetimos, es que todo en la vida no puede ser el triunfo. Subirse a lo más alto es lo que aspiran, por supuesto, todos los atletas, pero es simplemente ese hecho de llegar tan bien con el sacrificio, con las limitaciones que tienen la mayoría de las disciplinas, el karate no está exento, y llegan entonces con estas 2 medallas de plata que aportan sin duda. Porque fíjese si las medallas de plata marcan diferencia, que ya usted lo decía, con una medalla de oro más de Colombia, hubiera pasado al 6º lugar. Entonces también cuentan en estas historias que nos dejan los Juegos Múltiples. Por supuesto, hablar de la medalla de bronce de Leidis Beranes en la esgrima, un deporte que evidentemente nada tiene que ver con lo que se vivía en los años 90, con Gregory, con Tucker, donde no era que fueran referencias en el área, no, es que eran referencias mundial, referencia en el mundo, medallistas mundiales, primero, segundo del ranking. Exacto. Toda la generación aquella que fue campeona mundial, exactamente, ese contexto olímpica. Volviendo a la palabra, ha cambiado. El contexto ha cambiado porque hemos perdido atletas, porque lamentablemente quizás no hemos tenido otras generaciones que hayan mantenido continuidad, porque hay algo que quizás a los aficionados les pueda sonar a justificación, pero ¿a qué delegación o a qué otro país le ocurre lo de Cuba que tiene que reestructurar planes con X atletas porque ya no están? Eso no le ocurre a otras delegaciones. Y esto no es justificación. Por supuesto que habrá que hacer análisis profundo, pero también es una realidad. Y bueno, me quiero quedar finalmente con 2 deportes que ya se han mencionado, y por supuesto el judo, que el profe Manso hablará más adelante, pero Angélica señalaba el tema de Lainez Gómez. Es medallista de bronce en el Campeonato del Mundo Juvenil de 2022. Es el salto ya a la categoría adulto, sí, a nivel panamericano, pero a nivel panamericano donde hay también tremendo judo. Es decir, exacto, el nivel es muy fuerte y además, lo que mencionaba Angélica, sus combates ganados todos por Ipón, pero es que esto evidentemente, quizás profe Manso lo pueda ratificar, en el Campeonato del Mundo Juvenil 3 de sus combates también lo ganó por Ipón. Es una atleta que es realmente impresionante verla en el tatami. Una energía tremenda. Una energía así mismo. Y bueno, contextualizando también, más allá de esa fenomenal medalla de oro en el por equipos, porque yo decía, ante México y Dominicana, quizás ir con una derrota, bueno, puede ser subsanado, pero ante Brasil parecía una quimera. Bueno, por eso no tenía pronóstico de oro. Exacto, y se aparece Andy Granda derrotando a un hombre como Rafael Silva, que son más de 40 kilogramos que le lleva a Andy Granda, que además es medallista olímpico, medallista mundial, y lo ha derrotado en este año 4 veces. Lo ha derrotado. 3 en los Panamericanos. Y 3 en los Panamericanos. Y quiero cerrar con el atletismo y con el contexto nuevamente, porque algunos dirán, sí, es verdad que quizás fue de los deportes que en estos Juegos más nos dejó el sabor, que la convocatoria de atletas de nivel se quedó por debajo. Sí, nos deja esa sensación por marcas, por tiempos, pero Randy, te digo que lo de Eunice Lady no es
solamente Chile, es el año 2023. Récord nacional, arrasó en los Juegos Centroamericanos. Una de las aspirantes a estar entre los 10 atletas del año. Exacto. Y entonces, exactamente, y entonces vemos a esta figura, Yuniledis García, que ha logrado mantener su nivel en 3 picos diferentes de competición, y además de eso, sumar al 4x400, bueno, ya hablaban del 4%, el 4x400, que le falta su principal figura, Roxana Gómez, que uno ve dominicana. Su segunda figura, media lesionada. Exacto. Ves dominicana y dice, cierra Marisleidis Paulino. Eso psicológicamente, señores, te crea un impacto. Y usted dice, tengo que entregar con ventaja porque Marisleidis Paulino, cerrando el 400, señores, estamos hablando de la mejor del mundo. Y además, 2 corredoras que recién venían de estar concentradas y ubicadas en una carrera de 800 metros. La verdad que fue realmente espectacular, no tengo otro calificativo. Y bueno, también por supuesto el triple salto es a Leyanis Pérez, que va a ser un atleta, o ya lo es, pero va a ser una década de atleta mundial. Fenomenal. La capacidad que tiene Randy de tener una regularidad, una secuencia de saltos tremenda, además inconforme, porque evidentemente quería algo más que esto, a los 15 metros, seguro. Hay algunos que han dicho, bueno, el atletismo fue conservador en sus pronósticos. Yo quizás el único pronóstico conservador que veía era Leyanis. Me parecía que Leyanis sí era candidata al oro, no estando Yulimar. Claro. Pero el resto, nadie se imaginaba que iban a ganar ni el 4%, ni el 4x400, ni los 100. Eso no lo imaginaba. Eso no lo imaginaba nadie. No estaba en los cálculos sensatos de nadie, y creo que el atletismo se fue muy por encima realmente de lo que podía. Pero bueno, y rápidamente, Randy, el tema de Luis Enrique Sayas, que lo decías, sí, era campeón panamericano, pero estuvo a un salto de no ser medallista. De no ser medallista. Y no es el favorito en esta ocasión. Es decir, yo creo que nos estamos acercando, yo lo miro quizás a 4 años atrás, nos estamos acercando a pronósticos más objetivos. Tiene que ver, yo creo, con esa fuerza que ha ido adquiriendo la ciencia también dentro del movimiento deportivo cubano, y nos estamos acercando a pronósticos más objetivos de lo que Cuba puede hacer en las condiciones en las que está el movimiento deportivo cubano. Haber superado eso, yo creo que es resultado de esa entrega, de ese coraje, de esa manera en que nuestros deportistas se presentaron en Santiago de Chile muy por encima de lo que se podía pronosticar. Platas, por ejemplo, el pronóstico era de 8 a 12 platas y se obtienen 22. En los oros eran de 18 a 22 y se obtienen 30, o sea, 3 menos que en Lima. Y los bronces eran de 36 a 40 y bueno, se obtienen 17 porque muchos títulos que no estaban en pronóstico, o sea, muchos de los que estaban en plata, por ejemplo, 3 después desembocaron en títulos, y 12 especialidades que estaban estimadas en bronce también se obtuvieron en títulos. O sea, se aumentó cualitativamente. Aumentó cualitativamente. Algo más que si no, se me queda manso. Un minuto para el canotaje. Hay que hablar de la manera en que José Ramón Pelier le ganó a un campeón olímpico, Isaías Queiroz, el brasileño, con una ventaja apabullante. Y hay que destacar a Yarisleidi Cirilo, que no por esperado ese oro, siempre es muy agradable, y además en la manera que lo consigue, en una prueba también con canoístas de nivel mundial. Y chilena, y además una chilena. La chilena Maillar con tremendo nivel. Y además Pelier creo que le tocaba la explosión. Es un súper talento, le tocaba, creo que la oportunidad, y la aprovechó aquí en estos Juegos Panamericanos. Pero bueno, vamos a hacer un alto para hablar con uno de los protagonistas de estos Juegos para Cuba. El comisionado nacional de judo viene ahora a incorporarse con nosotros acá en la mesa redonda. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. אין כזה דבר אזרחי מבחינתנו. מבחינתנו, אנחנו מזהים מישהו, אנחנו פשוט יורים בו. אז החייל אומר לו, אבל זה ילד, אני רואה שזה ילד, למה שאני ארוג אותו? אז הוא אומר לו, לא, יש לך אישור ממני, בפקודה תהרוג אותו, הוא זרק בו. לפעמים מגיעים כאלה שחטפו מכות. לאלימות, אדרבה, תתפרעי. ראיתי אותי רודף אחרי אנשים, ראיתי אותי מכוון נשק על ילדה בת 3. אותי ואת חברים שלי עוזקים אנשים, כופתים אנשים, בודקים אנשים, מעכבים אנשים, חוקרים אנשים, עוצרים אנשים. Confilo. Un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos.
Panamericano, Luis Enrique Sayas. ¿Qué fue? Vamos a repetirlo otra vez. Gao intenta barrer el cubano. ¡Ataca! ¡Se acabó el combate! Andy Granda repite el título en Lima. Campeón panamericano otra vez. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. El de San Antonio. Viene Cirilo, medalla de oro para Cuba. Aunque el mundo esté como esté y la calle va a quedar, cubano sigue para adelante. Hay medalla de oro para Cuba. Gana la lucha y se llevan el primer puesto por países. Otra impresionante actuación de la Escuela Cubana de Lucha. Cuba derrota a Brasil con uno menos. Bueno, y como la lucha estuvo aquí antes de los Juegos Panamericanos y sabíamos que iba a ser uno de los protagonistas de estos Juegos, quisimos que esta vez no viniera la lucha a la mesa, sino traer a un deporte que iba disminuido a estos Juegos Panamericanos. Se hablaba de dinámica y contexto, Arián. Dinámica y contexto para esta delegación ha sido también el impacto que ha tenido en los 2 últimos años, sobre todo la emigración o la deserción de un grupo de deportistas. Y eso lo sufrió el judo en medio de esta temporada. Y iba un equipo que tuvo que cambiar a algunas deportistas de manera improvisada, pudiéramos decir, aunque venían, por supuesto, siendo ya figuras, y por otro lado, y sin una competidora que ya de hecho llevaba a que Cuba no estaba pronosticada para oro en el deporte, en el combate por equipo. Con nosotros está Rafael Manso Reyes, el comisionado nacional y presidente de la Federación Cubana de Judo. Manso, ¿cómo enfrentaron los Juegos Panamericanos? ¿Qué fue lo que llevó a ese éxito de las 6 medallas cuando se pronosticaban 3, a ganar el por equipo cuando íbamos con uno menos frente a una potencia mundial del judo como Brasil? Bueno, Randy y demás periodistas, muy buenas noches a los televidentes y radio oyentes. Creo que todavía estoy emocionado, ¿no? Con la victoria, porque esto no se ha acabado. Y creo que le doy las gracias por estar aquí para cerrar con broche de oro, ¿no? Yo le decía a la periodista Angélica que en el seminario de preparación a la prensa, yo le dije, yo tengo mucha fe en la victoria. Así nos enseñó nuestro comandante jefe, mucha fe en la victoria, mente positiva, buena vibra, y eso es lo que hemos inculcado a nuestro colectivo de entrenadores, a nuestros atletas. Nosotros hemos tenido muy buena preparación, hay que ser honestos, con el apoyo de la dirección del organismo, con la dirección de la Federación de Alto Rendimiento del organismo, la Federación Internacional de Judo y el Comité de Cuba Cooperación Francia también, porque nosotros nos hemos preparado muy bien, se ha cumplido la ruta crítica al 100%, nuestro equipo, el masculino, antes de ir para Chile estuvo sobre los 11 o 12 días preparándose en Perú también. Las hembras salimos 13 días antes para allá, las 4 guerreras, las 4 marianas, como decimos nosotros, las 4 guerreras con los 2 entrenadores femeninos y el que le habla, partimos para Santiago de Chile a entrenar. Hicimos las coordinaciones allá con el presidente de la Federación de Chile. Estuvimos entrenando en un dojo del club privado, un club alemán, pero nos iban a buscar. La dirección también del organismo nos dio un carro para entrenar por la mañana, ir allá al dojo del club alemán, y por la tarde hacíamos físico en la Villa Panamericana. Ahí estuvo Idali con muy buena vibra, y Delany Gómez, como nosotros le decimos, la Guajira Guantanamera, porque esa de verdad es la canción Guajira Guantanamera, Maylin del Toro y Leané Cardona. Creo que el judo, dándole rango a la modestia a Rangui y demás compañeros, fue el motor impulsor. Yo me recuerdo que teníamos 5 o 6 medallas y con las 6 medallas de judo, después arrancó el tenis de mesa, la lucha, el canotaje. Levantó el voltaje. Y con la pelea esta de Andy Granda, eso hizo recordar, todos los atletas en la villa estaban pendientes para eso. Y aquí el pueblo cubano hemos recibido llamadas de todos los lugares. Nos hizo recordar las peleas de Teófilo Stevenson con la Esperanza Blanca aquella y todo eso. Es que uno dice, bueno, Granda le ganó en la individual, le gana el combate, pero volverle a ganar, porque eso, cuando hay un nivel disparejo es normal, pero cuando son dos judokas que tienen un nivel mundial muy similar, es difícil ganarle 3 seguidas. Es difícil. La probabilidad no va para eso. Rafael Silva, independientemente que le saca 30, 40 kilos de peso,
Rafael Silva es medallista olímpico. Y varias veces mundial. No, este año ganó bronce en el Mundial de Doha. O sea que no es ningún... ¿Me entiendes? Entonces, ganarle 2 veces, pero no, 2, no, 3. Le ganó en Canadá también. 4 veces ganó. 4 veces. Le ganó en Canadá y 3 ahora. Y de verdad que es un mérito de ese equipo. Nosotros, cuando estábamos en la 5ª medalla, que íbamos a discutir el sexto, nos reunimos, porque también cuando hay unidad hay victoria, Randy. Nos reunimos los colectivos, los 4 entrenadores, con los atletas, dijimos, caballero, hay que derrotar a Brasil ahora en el por equipo. Tenemos la espinita esa clavada de Canadá, hay que irle para arriba al lío, como decimos nosotros. Tenemos que ganarle, inculcarle esa fe, y ahí está la victoria. Eso pudiera ser posible pensando en el elenco que teníamos, Manso, porque teníamos campeones de estos juegos. Claro. Pero cuando uno va con una derrota ya contra Brasil, eso pesa. Eso pesa enormemente. Solo voluntad de vencer es posible. No, ahí abrimos, bueno, la división de 57 kilos. Ya Brasil estaba ganando 1-0. Nos estaba ganando nosotros. Pero después se empató. Después se fueron arriba. Después empatamos. Y tocó decidir, por suerte, en el sorteo final a Andy Landa, más de 100 con Rafael Silva. Y como te decía, Randy, nos hemos preparado muy bien. Y ya nosotros, ya a partir le dimos unos días de vacaciones a los atletas, pero a partir del día 20 de este mes ya empezamos a entrenar, porque hay que pensar en la Olimpiada de París. ¿Y qué están pensando en la Olimpiada? Ya nosotros hemos hecho las coordinaciones. Primeramente ahora, en el día 2 y 3 de diciembre hay un gran slam en Japón, que ahí van los mejores judokas del mundo, pero es que estamos en zona, el judo es un deporte que clasifica por ranking olímpico. Hay que estar entre los 20 primeros de ranking. Hay que ir a las competencias principales. Hay que ir a las competencias principales. Y nosotros estamos, Idali, Maylin, Andy, Silva y todo, estamos clasificados, pero estamos pegaditos ahí. Entonces tenemos que empezar a ir a los Grand Slam estos de Japón, que dan 1000 puntos al oro, 700 al segundo lugar y 500 al tercero. Coger medalla ahí, te da ya nos ubica en un mejor lugar. Claro. Pero aparte, si tú vas en la zona de clasificación con un buen lugar, a la hora del sorteo, también vas mejor. Vas mejor. Claro. Entonces tenemos que pensar en eso. Anoche mismo nosotros estábamos hablando con el embajador de Cuba en Francia, Otto Bayán, y nos decía, profe, ya están previstas todas las condiciones a partir del mes de enero, todas las condiciones creadas para que vengan ustedes 2 o 3 meses aquí a entrenar aquí hasta la Olimpiada de París, pero no solamente judo, en varios deportes también. O sea que estamos pensando en toda esta estrategia, y no se puede perder un día de entrenamiento. Un día de entrenamiento que tú pierdes es una deuda. Además, después que tienes. Es más corto el tiempo, porque antes era de julio a julio. Ahora terminamos los Panamericanos y ya lo que quedan son 6 meses. Ya lo que quedan son 6 meses. Y la zona de clasificación termina con el Mundial, que todavía no está definido dónde es, pero termina en el mes de junio, la zona de clasificación. Entonces tenemos que prepararnos con vista a París, tenemos que estar dentro del ranking olímpico para poder participar con el mayor número de atletas en el sexo femenino y en el sexo masculino. Darle las gracias, ahorita se hablaba aquí, darle las gracias a toda la prensa, a Evian, que de verdad narró, que parecía un judoka de verdad, y de verdad que darle la gracia al pueblo de Cuba, a nuestro gobierno, y decir que sí se puede y sí se pueden lograr victorias. Y podemos hacer mucho, y como decía yo siempre que lo digo, mente positiva. Y el deporte, así se lo decía yo a nuestro presidente y a Miranda, después de 20 medallas, tú verás, van a venir 25 y 30 medallas, tú verás que las vamos a coger, y ahí está el hecho, las 30 medallas. Bueno, pues el judo fue sin duda clave para ese revolcón, pudiéramos decir, de Cuba en el medallero de estos Juegos Panamericanos. Yo creo que abre camino también hacia París. Me queda un minuto para cada uno. Mirando hacia París, ¿qué perspectivas ven? Sobre todo, yo creo, una de las cosas fundamentales, ya dio resultado en Tokio, y espero, por supuesto, que la dirección del INDER también lo haga así, es que hay que ponerle los recursos a los que pueden decidir medallas en estos Juegos de París. ¿Cómo ves eso, Duani? Antes, rapidito, Randy, hay que destacar también el bronce histórico de Taimara Oropesa, primera mujer que en el bádminton femenino alcance una medalla, y las 2 medallas de plata de un deporte que no es mediático como la pelota vasca, que también contribuyeron a la delegación. Hay que priorizar, Randy, los deportes que más opciones tienen posibilidad de medalla en París 2024. Dígase el judo, dígase la lucha, dígase el atletismo, sobre todo en algunas especialidades de campo, y hay que potenciar los recursos con que contamos, que no son muchos,
en esos deportes y en esos atletas que tienen opciones, Leuris Pupo, campeón y subcampeón olímpico en el tiro, y en esas figuras individuales de algunos deportes que tienen reales opciones de llegar al podio en París 2024. Yo creo que eso es una tarea pendiente que tiene el INDER y la Dirección de Alto Rendimiento, y estoy convencido que hacia ese camino irán enfocados los objetivos. Ya, de eso estábamos hablando. Angélica, ¿cómo ves el camino hacia París? Bueno, hasta ahora hay 18 plazas ya otorgadas por Cuba. Aquí en estos Juegos Panamericanos, 3 deportes otorgaron alrededor de 6 plazas. El boxeo, en este caso también estuvo el pentatlón moderno, que fue el otro, y el tenis de mesa, con toda esta demostración de José Moisés Campos y Daniela Fonseca. Creo que, como decían mis colegas, hay que estimular las rutas críticas, pero eso también tiene que partir de la gestión de las propias federaciones. Y aquí está el ejemplo de Rafael Manso, cómo ha surgido el judo, se ha revitalizado, y vimos todas las rutas críticas que cumplieron para los Juegos Panamericanos en San Salvador y también otros países. Así que, y también el tenis de mesa es un ejemplo. Y aquí se han visto los resultados. O sea, lo que ha hecho Bárbaro con esa disciplina es impresionante, es un trabajo completo desde el sistema de comunicación hasta él dice, por ejemplo, yo estaba conversando con él y él dice que eso estimula muchísimo a los atletas. Nuestros tenisistas tienen muy buenos vestuarios, tienen muy buenos tenis, para que ese atleta llegue estimulado, llegue con las mejores raquetas, y todo eso, por supuesto, se va a incrementar en la competencia. Bueno, creo que lo más importante sería las buenas vibras y decir que sí se puede. París es una cita importante que todo el mundo está esperando. 4 años de preparación que nos preparamos nosotros, pero también se preparan los rivales. Espero que se pueda y que vayan con todo, mente positiva, para hacer un buen papel en París 2024, y que, teniendo en cuenta que todo se ha tenido que transformar, porque Tokio pasó no hace mucho por todo, 3 años, todo lo de la pandemia, el ciclo olímpico más corto. Todo los planes de entrenamiento y demás, pero creo que se puede lograr, y la gestión de línea debe ser fundamental para esto. Arián, ¿cómo ves el camino hacia París? Bueno, rápidamente, Randy, ¿Un arco de triunfo o una batalla de Waterloo? Va a ser, por supuesto, como viene ocurriendo con el deporte cubano, los juegos múltiples más recientes a cualquier nivel, una batalla compleja, muy compleja. Pero yo soy un romántico y un soñador. Y voy a decir rápidamente por qué. Antes le voy a hacer solamente al profe que en Toronto fueron 3 de oro, en Lima 5, y cuando muchos pensaban que no, Chile 6 de oro en el judo. Para que vean cómo el judo ha ido subiendo cuando parecía que no. Y le decía que soy un romántico y un soñador porque Duanis hablaba de Pupo, y pienso en Idalis y pienso en Mijail. Pienso en cierres una generación de una generación histórica, y por supuesto que por supuesto nos haría esa posible quinta medalla Mijail. Es una de las grandes expectativas que tiene no solamente la delegación cubana, yo creo que es una expectativa del mundo, esa posibilidad. Y bueno, por supuesto, ya ver triunfar a otras jóvenes figuras, como la consagración de Yarisley Cirilo, ya campeona del mundo, una fuera de serie, verla en el C1 a 200 metros, y por supuesto esperar. Yo siempre espero de los atletas cubanos lo mejor, porque por las limitaciones y por las condiciones están muchas veces en desventaja, hay que decirlo así. Bueno, Pupo es uno de los grandes ejemplos, y sin embargo en la competición yo creo que saben crecerse como pocos. Y boxeadores que van por el tricampeonato olímpico también. No podemos dejar de mencionar los boxeos. Julio César, y tendremos pues también que seguir. Ojalá el boxeo nos dé más alegrías que las que nos dejó en los Juegos Panamericanos. Le agradezco muchísimo a ustedes, ya estamos contra reloj. Nos vemos nosotros mañana. Felicidades a toda la delegación cubana, el movimiento deportivo cubano, y a seguir haciendo que se puede más. Muy buenas noches.